iniciar esta tarde con la conferencia que Dios tiene para usted y para mí. De favor le pido que me acompañe al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Verso 1. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Verso 2. ¿Piensan que esos galileos, les dice Jesús, eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Verso 3. De ninguna manera, les dice a los que le escuchaban. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Versículo 4. ¿Y piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Verso 5. No, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan ustedes, también perecerán. Oremos. Señor, te agradecemos por tu presencia, tu palabra, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Danos gracia, tu gracia la necesitamos para recibir este mensaje tuyo en Cristo. Amén. Estoy en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia es Evidencias de una persona arrepentida. Evidencias de una persona arrepentida. Yo quiero decirle, por favor, présteme su atención, quiero decirle esta verdad. Si usted ya cambió de manera de pensar, fue hace 3 domingos esa conferencia. Si usted no vino, está en la plataforma de YouTube, solo póngale Casa de Oración y ahí aparece. Si usted ya cambió su manera de pensar, fue hace 3 domingos. El domingo anterior fue que para arrepentirnos necesitamos, o es indispensable, reflexionar en las Escrituras. Si usted ya lo hizo, lo que hoy va a escuchar es consecuencia de la primera y segunda enseñanza. Desde luego, quien en esta congregación tiene más de 5 años, ¿cuántos de aquí tienen más de 5 años? Gracias, Señor, por los que tienen más de 5 años aquí. Ustedes ya tienen que vivir esto, tiene que ser una realidad en ustedes esto. Aquellos que son más de reciente ingreso, bueno, hoy se enterarán. Pero sí es muy importante que por favor esté muy atento, atenta a todo lo que le voy a enseñar hoy. Porque únicamente le voy a hablar de los rasgos, las características de un hombre, una mujer que se arrepintió. Inicio. La primera demostración que usted y su servidor manifestamos de que estamos verdaderamente arrepentidos es que vemos nuestros pecados. Se lo vuelvo a decir, que vemos nuestros pecados o nos damos cuenta de cada uno de ellos. Acompáñenme por favor a San Lucas capítulo 15, versos 17 y 18. Repito la cita bíblica, San Lucas capítulo 15, versículos 17, 18. Leo la versión nueva, Biblia viva. Un día se puso a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Verso 18. Volveré a casa y le diré a mi padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pregunto, ¿el hijo pródigo se dio cuenta de su pecado? Así tiene que ser en ti, así tiene que ser en mí. Si tú dices, es que yo hago esto malo por culpa de ella, por culpa de él. Yo me porto mal por culpa del pastor. Entonces tú no estás viendo tu pecado. Y esa es una señal que no te has arrepentido. Le enseño más. El hijo pródigo se dio cuenta de su pecado, sin excusas ni fingimiento. Y se declaró delante de Dios y delante de su papá como un pecador. Todo ser humano en esta congregación donde nos favorecen viéndonos, escuchándonos,
Todos aquellas, no importa la edad, niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, que dicen, no, es que yo estoy mal aquí, es que aquí yo soy el grosero, la grosera, es que aquí yo soy el rebelde, la rebelde, es que aquí yo soy el gritón, la gritona, es que aquí yo soy el hipócrita, es que aquí esa persona ya se arrepintió. Se lo demuestro con textos bíblicos. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice ahí, segundo libro de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí está usando una parábola Natán para hablar con David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces ascendió ¿qué? El furor de David, él era el rey aquí, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte. Y vean qué sigue diciendo David en el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque así decía la ley, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué dice el versículo 7? Lo leemos en voz alta, por favor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Y cómo respondió David? Vaya conmigo al verso 13, por favor. Verso 13 de 2 de Samuel 12. ¿Cómo respondió David? Entonces dijo David a Natán, lo leemos en voz alta, por favor, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David aceptó su culpa, David aceptó su pecado, por eso Dios lo perdonó. Cada uno de los que estamos en este auditorio, quienes nos escuchan, si no se aceptan como pecadores, pues no te has arrepentido. Dios no te escucha o no me escucha a mí. No tienes ninguna esperanza de salvarte, varón, mujer que estás aquí. Si ese fuera mi caso, tampoco yo. O sea, esto es esencial. Esto es esencial. Si yo robé y yo soy gerente de una empresa o qué sé yo, si yo robé y le pongo el dedo a otro, no, que se me hace que vino mi secretaria, abrió el cajón de aquí de mi escritorio y ella se llevó el dinero. Si yo robé, tengo que decir, yo robé. Aceptar mi culpa, mi responsabilidad. Entonces, ¿qué pasó con David después que Natán le dijo esta parábola? Porque aquí estaba hablando, ya sabe usted, del capítulo anterior, cuando Natán tomó una señora casada, se relacionó íntimamente con ella, etcétera, etcétera, mandó a matar al marido. Bueno, eso usted ya lo sabe. Si no, ahí está en 2 de Samuel 11, ahí lo puede usted estudiar. Entonces, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, ¿qué hizo David? Primero vio su pecado. Primero se dio cuenta de su pecado. Y enseguida, ¿qué hizo? Confesó su pecado. Declaró su pecado. Sí, yo soy. ¿Y cómo lo declaró David? Así forzado. Natán le dijo, si no te arrepientes te vas al infierno. Así le dijo. Es que hay gente así. Oye, ¿qué onda? Eso que hiciste fue pecado. Ay, pero es que mira, y yo les digo, mira, si no te arrepientes vas al infierno. Ay, no, entonces sí me arrepiento. Ese arrepentimiento es falso, no sirve. Repito, David vio su pecado, declaró su pecado y lo hizo de manera voluntaria y espontánea. ¿Cómo lo hizo? De manera voluntaria y espontánea. ¿Quién hace la obra en ti y en mí para tener esta actuación? El Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque ahí dice en Juan 16:8 que Él te convence a ti y a mí de justicia, juicio y pecado. Cuando el Espíritu Santo te convence a ti y a mí para que aceptemos que somos los culpables, para que lo declaremos públicamente nuestro pecado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura. Por eso yo le dije al principio de esta enseñanza, si usted no ha cambiado su manera de pensar, si usted no está en la Biblia viéndose ahí dónde están sus pecados, entonces es imposible que usted llegue aquí, que dé evidencias de que es usted un hombre o una mujer arrepentido. Usted puede ver más personas arrepentidas ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 6. Si gusta acompañarme, sigo leyendo la versión Reina Valera 60. El Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, y salía a él, ¿quién era él? Juan el Bautista. Salía a él, ¿quién? Jerusalén, entiéndase la población o la gente que vive ahí, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué dice el verso 6? Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacía esta gente? Confesando sus pecados, declarando sus pecados. Una persona que tiene esta actitud y que la tiene de manera práctica y que no tiene ningún problema, da vergüenza desde luego decir, yo fui el que robó esto, o yo soy el que grita, claro que da pena, vergüenza, pero lo decimos, lo aceptamos, y de esta manera estamos dando evidencia de que somos varones, mujeres arrepentidos. Otra evidencia, otra señal, otra marca de que estamos arrepentidos es experimentar molestia, aflicción, pesar, tristeza por el pecado o pecados que hemos practicado. Repito, otra evidencia, otra señal, otra marca es que experimentamos molestia, aflicción, pesar, tristeza por el pecado o pecados que hemos practicado, o peor aún, que seguimos practicando. Un hombre, una mujer, repito, no importa la edad, cuando ha practicado pecados se duele. Se duele. Si usted no se duele, usted no está arrepentida, no está arrepentido. Su servidor, desde que inicié, por eso soy cristiano, desde que empecé, lo primero que yo hice fue dolerme de todos mis delitos, de todos mis pecados que cometí. Lloré mucho tiempo, caía de rodillas con una tristeza profunda, con un dolor profundo, y diciéndole, Señor, ¿por qué hizo esto? No tenía que haber hecho aquello. Y le digo algo, sigo teniendo estas experiencias. El arrepentimiento no es un acto o una acción. El arrepentimiento son acciones continuas, actos continuos. Mi nacimiento nuevo fue hace más de 33 años. Y continúo, Señor, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera decidido aquí, Señor, ¿cuánta gente hice daño atrás, 33 años atrás? ¿Cuánta gente dañé, Señor? ¿Qué es lo que me está llevando ahí? Y si es su caso, ¿qué lo está llevando usted ahí? Que usted es una persona verdaderamente arrepentida. Por eso le pedí de favor al comienzo de esta conferencia, por favor no se distraiga, mantenga lo más posible su atención aquí, porque si usted no se ha arrepentido, usted necesita hacerlo, desde luego, respetando su voluntad, pero necesita hacerlo. Si quiere tener una relación con Dios y salvarse. Por lo que dije anteriormente, leeré textos bíblicos, desde luego. Voy a leer Santiago capítulo 4, versículos 8 y 9. Santiago capítulo 4, versículos 8 y 9. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Verso 8.
Acérquense a Dios, dice el apóstol, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, es una expresión metafórica que habla de arrepentimiento. Manos es obras. Lávense las manos, dice enseguida, pecadores. Purifiquen su corazón, su mente, su voluntad, etcétera. Porque su lealtad, le dice Santiago a esta gente, está dividida entre Dios y el mundo. Y así hay un buen número de personas que quieren ser hijos de Dios, quieren ser hijas de Dios, pero tienen un pie en Dios y tienen otro en el mundo. Estamos en la congregación, le cantamos, oímos su palabra, nos vamos de la iglesia y allá seguimos nuestra vida como si no tuviéramos algo que ver con Dios. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Leo el versículo 9: derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Que haya qué? Lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Esta marca, esta señal, esta evidencia de que verdaderamente estamos arrepentidos y las mujeres arrepentidas, es que dentro de ti como dentro de mí tiene que haber un pesar hondo, profundo. Nos duele mucho haber quebrantado los mandamientos de Dios. Nos duele mucho haberle hecho daño a nuestro prójimo. Si tú fuiste desleal a alguien, si tú fuiste desleal a alguien, si tú traicionaste a alguien, si yo fui desleal a alguien, eso te debe doler, eso me debe doler. Pero si yo fui desleal a alguien, si yo traicioné a alguien y yo como si nada, entonces no estoy arrepentido. Porque es lo que trae el arrepentimiento a nosotros. Entonces, no hay verdadero arrepentimiento si no hay un dolor profundo en nuestro ser interior de manera permanente. No hay verdadero arrepentimiento si no hay un dolor profundo en nuestro ser interior permanente. Veamos otra verdad que habla de esto, pero antes, si gusta, le doy textos sobre lo que ya mencioné de ese dolor profundo, que también lo manifestó uno de los discípulos, que fue Pedro. Si gusta, en su casa puede leer San Mateo capítulo 26, 69 al 75, San Mateo 26, 69 al 75, antes de ir a la otra verdad, donde dice de usted y de mí que verdaderamente estamos arrepentidos. ¿Por qué le estoy dando esta cita antes de ir a lo otro? Porque aquí Pedro niega al Señor. Y cuando Pedro se arrepiente, dice que lloró amargamente. Ahora, yo quiero decirle, si usted tiene lágrimas de cocodrilo, ese no es arrepentimiento. Sí sabe lo que es lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? O sea, llorar fingidamente, llorar emocionalmente, llorar de una manera pasajera. Pero nada más. Para quienes no sepan por qué esta expresión de lágrimas de cocodrilo, es que dicen los que saben que el cocodrilo, cuando va a comer, no sé, un venado, lo que tiene ahí, el cocodrilo llora. ¿Por qué? No sé. Pero dicen que llora y va a comer, va sobre una presa, algo que tiene de lo que tiene que alimentarse. Pero como le decía anteriormente, vámonos a otra verdad que es también una evidencia que nos dice a usted y a mí que realmente nos hemos arrepentido. Esta evidencia es vergüenza por el pecado. Repito, esta evidencia es vergüenza por el pecado. Si gusta acompañarme en su Biblia, leeré Ezequiel capítulo 43, verso 10. Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Aquí voy a leer la versión nueva, traducción viviente. Dice el versículo 10: Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado. Porque aquí en visión ya le había dado Dios a Ezequiel cómo iba a ser el templo. Y dice enseguida: para que ellos se avergüencen de todos sus pecados, deja que estudien el plano del templo. Israel, prácticamente desde que Dios lo encontró en el desierto, lo hizo su pueblo, lo enriqueció, etcétera, etcétera, siempre fue una nación rebelde en su mayoría.
Israel nunca se arrepintió. Nunca se arrepentía. Por eso Dios le dice a su profeta: mira, yo ya te dije cómo va a ser el templo. Muéstraselos a los judíos, muéstraselos a los israelitas, para que se avergüencen de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da todo. No sé cuántos están de acuerdo con su servidor. Por ejemplo, aquí donde está usted, en este local, si no fuera por Dios, por el Señor, no lo tendríamos. Ni lo tendríamos como lo tenemos. No sé si me doy a entender. O sea, no lo tendríamos. Donde usted está sentado, los ventiladores, todo este equipo de sonido, el local, etcétera, etcétera. Él nos lo ha dado. Bueno, es lo que le está diciendo aquí Dios a Ezequiel. Oye, a esta gente yo le di la vida, lo levanté, le di la sabiduría, habilidad, etcétera, etcétera. Le he dado riquezas. Pues muéstraselos a ver si ahora se avergüenzan porque han sido desleales. Entonces, cuando una persona, un varón, una mujer verdaderamente se ha arrepentido, tiene que vergüenza por su pecado. Atiende esta verdad, por favor. Los que estamos verdaderamente arrepentidos, tenemos un sentimiento de indignidad por cada uno de los favores de Dios debido a nuestras graves transgresiones. Repito, los que estamos verdaderamente arrepentidos, tenemos un sentimiento de indignidad por cada uno de los favores de Dios debido a nuestras graves transgresiones. Vuelvo a lo mismo, mi testimonio, si sirve de algo. Desde que nací de nuevo, desde que Dios me ha hecho su hijo, muchas veces tengo delante de mí un plato de comida y yo me siento indigno de ese plato de comida. Porque yo digo: Señor, yo transgredí tus leyes, yo fui un gran pecador, yo hice mucho daño a mucha gente, no solo a tu gran nombre, mas sin embargo por tu misericordia y por Cristo me permites tomar este alimento. Pero yo lo que merezco, esa es la indignación que uno siente por uno cuando uno está arrepentido. Pero lo que yo merecería máximo es un plato de frijoles parados. Sí me doy a entender, con frijoles parados, ¿verdad? Ni siquiera fritos, o sea, nada más hervidos. Es lo que yo merezco, porque he sido muy malo. Eso, si no está en usted, no se ha arrepentido. Su servidor me pongo una camisa, una corbata y le digo: ay, Señor, no merezco esto. Muchas veces estoy aquí cantándole, ya me toca subir a compartir, le digo: es que yo soy indigno, Señor, de estar aquí como servidor de tu iglesia. Y eso lo voy a vivir toda mi vida. ¿Por qué? Porque ese es un rasgo, una evidencia de que su servidor está arrepentido. Pablo, pasaron los años, 30 años, 40 años, y decía: no entiendo, yo fui un blasfemo, yo perseguí a tu iglesia y me has hecho apóstol y maestro de los gentiles. Pablo era un hombre que se dolía grandemente. Así tiene que pasar contigo, conmigo, con los que nos escuchan. ¿Por qué cree que muchísima gente a lo largo de los años no se salva? Aún exponiéndose a estas enseñanzas, no se salvan. Porque solamente son, como dice Santiago, espero no ofender a nadie, esa no es mi intención. Pero es que mucha gente es como dice Santiago, solamente son oidores, pero no hacedores. Yo te animo, varón, mujer, que tienes este privilegio de estar aquí exponiéndote a la palabra de Dios. Por favor, arrepiéntete si no lo has hecho. Por favor, métete a las escrituras, ahí están tus pecados, están los míos. En tanto tú y yo no estemos en la escritura, ¿quién nos va a redarguir? ¿Qué fue lo que hizo que aquellos que Pedro le estaba predicando en Hechos 2, qué fue lo que hizo que aquellos que estaban escuchando al apóstol Pedro se compungieran? ¿Qué fue lo que causó? El mensaje de Pedro. Pero el mensaje de Pedro, ¿de dónde fue extraído? De la Biblia. Él solamente les dijo: ustedes mandaron a la muerte a Jesús, por ustedes fue crucificado, pero nuestro bendito Dios y Padre lo levantó de la tumba. Cuando eso dijo Pedro, ellos dice Hechos 2, por ahí del 36, por ahí, se compungieron. Sintieron que navajas, cuchillos les atravesaban el corazón. Y por eso dijeron: Pedro, ¿qué haremos? Cuando hay ese sentir real, verdadero, permanente,
en ti y en mí, es que nos hemos arrepentido. En tanto no sea así, aún no nos hemos arrepentido. Aún no. Leo un texto aquí para reforzar mis dichos. Lucas 15:21. Lucas 15:21. Leo este texto en la versión Nueva Biblia Viva. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo, entiéndase, contra Dios y contra ti. Y dice el hijo pródigo: y ya no merezco que digan que soy tu hijo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? No merezco que digan que soy tu hijo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo estaba avergonzado delante de Dios y de su papá. Un hombre y una mujer que no se avergüenza, pues no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Todos nosotros aquí hemos pecado, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que no peca? Solamente que venga del planeta Marte, Júpiter. Pero todos los terrícolas pecamos, ¿sí o no? Usted tiene que estar avergonzado de sus pecados. Hay muchas personas vienen a la iglesia aquí pues bien vestiditos, como sea, ¿no? Su playerita, su camisita, peinaditos, las mujeres igual. Pero somos unos tremendos pecadores, pecadoras, o hemos sido. Tenemos mucho de qué avergonzarnos. ¿Cuántas mujeres, sin ofender a las mujeres, entregaron su virginidad sin casarse y a veces siguen así? Esa mujer debe tenerte avergonzadísima delante de Dios, delante de tus padres. Y decir: padre, no soy digna de ti. Mamá, papá, no soy digno de ustedes. Ofendí gravemente sus nombres. ¿Me estoy explicando? Los hombres, todos los delitos que hemos cometido. Padre, madre, perdóname. He sido un borracho, un drogadicto, un ratero, no sé. He hecho cosas tremendas. Gracias por ser mi papá, mi mamá, pero soy indigno de que seas tú mi papá, mi mamá. Dios mío, soy indigno de que seas tú mi Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Pero quién hace eso? Una persona que está verdaderamente arrepentida. Y si no hay eso en ti o en mí, es que todavía aún no nos hemos arrepentido. Yo quiero decirte, con tu manera de pensar, con tus reflexiones, no te puedes arrepentir. Tienes que ir a la Biblia. La palabra que es viva y más eficaz que una espada de dos filos es la que te lleva ahí, a ese fruto. Es lo que me ha llevado a mí de por vida, siempre. Una señal, una marca más de que tú y yo nos hemos arrepentido es que aborrecemos el pecado. Esta es una marca evidente, que tú y yo ¿qué? Aborrecemos, ¿qué? El pecado. Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice aquí Pablo: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pablo cometía pecados, sí, pero él estaba en contra del pecado. ¿Lo captó? Lo que dice ahí es eso. Decía Pablo: yo quebranto en una que otra ocasión tus mandamientos. Pablo ahí mismo en el capítulo 7 denuncia su pecado. Era la avaricia. Ese era su pecado. Aparte que tenía un genio de pocos amigos. De repente explotaba Pablito, que cuidado. Se echó un pleito con Bernabé y jamás se volvieron a hablar. Ahí lo puede leer en Hechos. Y todo por Juan Marcos, por el primo de Bernabé. Pero bueno, cuando guste ahí léalo. Pero ¿qué decía Pablo? Yo no entiendo mis acciones. Lo que odio es lo que hago. Tú y yo, como cristianos, cristianas, somos imperfectos. ¿Por qué? Por la naturaleza caída que está en nosotros. Ojo con lo que voy a decir. No nos justifiquemos, No nos justifiquemos cuando fallemos. Ahí examinémonos. Si estamos practicando pecados porque le estamos dando cabida a nuestra naturaleza caída, o estamos pecando por nuestras debilidades. Son dos cosas muy diferentes. El que peca de manera voluntaria, premeditada, no, pues no se ha arrepentido.
¿A cuántos nos han tentado para pecar? ¿Solo algunos? ¿Cuántos? Qué bueno que a ti no te han tentado, a mí un montón de veces. Pero yo odio el pecado. Y cuando se me presenta la oportunidad, lo que sea, una mujer, me han ofrecido dinero, un montón de cosas para hacer negocio aquí en la iglesia, yo les digo no, según sea la tentación. ¿Por qué? Porque odio el pecado. ¿Se acuerda cuando la esposa de Potifar se le ofrece a José? Y le dice, duerme conmigo. ¿Y qué dijo José? Dos cosas de un hombre que aborrece el pecado. ¿Cómo haría este mal tan grande contra ti? Dos, ¿y cómo voy a ofender a mi Dios? Odio contra el pecado. Todo aquel que odia el pecado realmente se ha arrepentido. Todo aquel que le hace al cuento ahí que te amo a Dios y que no te has arrepentido. Sigues pecando. Sigues pecando desde con tu mente, sigues pecando con tus palabras, sigues pecando y quizás hasta, tristemente, espero que no, ¿verdad? Con tu cuerpo. Entonces, si es así, aún no te arrepientes. Entiendo que si usted tiene en esta congregación o en el cristianismo poco tiempo, bueno, necesita ponerse a trabajar para que estos frutos se vayan dando en usted. Lo entiendo en los que tienen recién ingreso, pero quienes ya tenemos 3 años, 4 años, 5 años o más, esto que estoy enseñando ahorita ya debe ser en ti realidad. Entonces, amigos, iglesia, una marca contundente de que estamos arrepentidos, de que estamos verdaderamente arrepentidos, es que cuando caemos muy allá de vez en cuando en alguno que otro pecado, nos molestamos, nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué lo hice? ¿Te pasa a ti? A mí sí. Sí, precisamente esto me atrajo multitud de problemas, lágrimas, problemas financieros, etcétera, etcétera. Y después que hacemos esta confesión, pero que es real, pedimos a Dios gracia y le decimos, Señor, yo creo que con Cristo soy crucificado, suficiente para no pecar. Yo creo que Cristo vive en mí. Y todavía dice, Señor Jesús, vive tu vida en mí, por favor, porque ya no quiero continuar pecando. ¿Me estoy explicando? Aquí te estoy leyendo mi experiencia. Mi experiencia no es doctrina, pero espero ayude a lo que sí es doctrina. ¿De qué? De que tú y yo debemos aborrecer el pecado. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8, verso 13? Leo versión Reina Valera 60. ¿Qué dice? Proverbios 8, verso 13. Si ya lo encontró, vamos leyéndolo juntos en voz alta. Dice, el temor de Jehová, es decir, el respeto a Dios. El temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. El pecado es malo. Y dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, una característica de un joven, un adolescente, un adulto, la edad que sea, varón o mujer, si se ha arrepentido, es que odia el pecado. Odia el pecado. Y cuando digo pecado es cualquiera, o todos. No es, odio pero no, porque me causa placer. No. Es todo pecado. Observemos a un varón íntegro en la Biblia, cómo él se expresaba contra el pecado. Job capítulo 42, verso 6. Job capítulo 42, verso 6. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 6: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. ¿Por qué Job expresaba esto? Me retracto de todo lo que dije. Si usted lee del capítulo 3 en adelante, más o menos hasta el capítulo 36 de Job, ¿cuál era su pecado en todos esos capítulos de Job? Obviamente, por la situación en la que él estaba. ¿Cuál era su pecado? ¿Sí se acuerda? Que expresaba frases
inconvenientes hacia Dios, hacia Él mismo, hacia otras personas en sus momentos de mayor sufrimiento y desesperación. ¿Que expresaba qué? Frases inconvenientes hacia Dios, hacia sí mismo, hacia otras personas en sus momentos de mayor sufrimiento y desesperación. Job dijo esto: maldigo el día que nací. Dios, ¿por qué permitiste que saliera del vientre de mi madre? Expresiones. Pero ¿cómo estaba Job? ¿Sí se acuerda, verdad? A cualquiera, a usted y a mí, nos puede pasar esto. Estamos en un momento de desesperación y estás sufriendo. Y dices cada cosa, yo puedo decir cada cosa. Pero Job al final, ¿qué dijo? Me retracto. Y las expresiones que menciona aquí de polvo y ceniza es una marca de que Job estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque odiaba el pecado. Entonces, todo hombre, toda mujer que aborrece el pecado, rechaza todos sus pecados. Vuelvo a decirlo, todo hombre y mujer que aborrece el pecado, rechaza todos sus pecados. Le pongo aquí una evidencia, Salmo 101, verso 7, Salmo 101, verso 7, leo la traducción Nueva Versión Internacional. Aquí es el rey David diciendo esto: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Esto es arrepentimiento. Tienes amigos, amigas que son murmuradores, falsos, no sé, un montón de pecados. ¿Tienes? Si tú te arrepientes, los tienes que cortar. Así de sencillo. Tienes que cortar. Pablo se lo dijo a los corintios: si viene uno que llamándose hermano, da a entender, no es cristiano, no es cristiano. Si viene alguno a ti, a mí, etcétera, etcétera, que llamándose hermano fuese, ¿qué? ¿Lo ha leído? Fornicario, ¿qué más? Borracho, ¿qué más? Fraudulento. Y Pablo no le siguió, sino menciona todos los pecados. ¿Qué dijo? Apártense del tal. Y luego dice, ni siquiera coman con él o con ella. ¿Usted lo hace? Yo sí. A menos que ese hombre y mujer perverso quieran de mi Señor, les doy un tiempo, pero para compartirles el evangelio. Pero no convivo con ellos. ¿Me estoy explicando? Todo hombre, toda mujer que me está escuchando aquí y sigue, es que no te has arrepentido. David dijo, en mi palacio ningún secretario de seguridad, de economía, de educación, de salud, de agricultura, de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, ninguno que haga fraude, ninguno que robe del presupuesto, nadie va a estar en mi palacio conmigo. Son íntegros, si no, no van a estar a mi servicio. Es lo que está diciendo David. Y David había cometido pecados bien gruesos. Pero él que está mostrando aquí, que se había arrepentido. Mire, el arrepentimiento es lo único, obvio, después de la obra de Jesús, etcétera, etcétera. Pero el arrepentimiento es lo único de parte suya y mía que nos hace apartarnos radicalmente de todo aquello que es corrupto. Joven, señorita, adolescente, tú tienes amiguitos, amiguitas, entre comillas, perversos, depravados, corruptos, córtalos. No tienes nada que ver con ellos. Obvio, si te has arrepentido. Si no te has arrepentido, pues ahí vas a seguir. Para eso precisamente es esta enseñanza, que tú y yo debemos examinarnos si realmente nos hemos arrepentido. Y una circunstancia más clara, perceptible y contundente de que nos hemos arrepentido es lo siguiente: dejamos o renunciamos a todo pecado. ¿Cuál es esa marca? Clara, perceptible, contundente, que nos hemos arrepentido, que dejamos o renunciamos todo pecado. Por darle un testimonio aquí, Hechos 16, versículos 22 al 33. Hechos 16, versículos 22
al 33. Leo la Reina Valera. Si gusta, leamos juntos en voz alta. Dice, y se agolpó, o se hizo así como muchísima gente ahí alrededor. Se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, que rasgándoles las ropas, aquí estaba Pablo y otro de los ministros que iba con él, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron que azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, se entiende alguien que trabajaba en esto, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y ¿quién? Silas, cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto fue un milagro de Dios, ¿verdad? 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, ¿qué? Clamó, gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otro milagro de Dios, ningún preso huyó. Sigo leyendo. Él entonces, ¿quién? El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, vea cómo les dice, con S mayúscula, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese tu casa es si su esposa y sus hijos creían en Jesús, porque no es en automático la salvación. Sigo leyendo. Y le hablaron, es decir, le predicaron, le dieron un mensaje, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, ahí termino. Y él, ¿qué dice? Lo leemos en voz alta. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿El carcelero renunció a sus pecados? Así tiene que ser en ti y en mí. Ni un pecado más el que está arrepentido. Yo decía palabrotas, soeces, corruptas, sucias. Yo estoy arrepentido, se acabó. Se acabó. Mis expresiones cambian. Toda palabra grosera ahora la sustituyo por una palabra que edifica, por una palabra que no ofende a nadie. ¿Me estoy explicando? El que sigue de grosero, la que sigue de grosera, diciendo palabras soeces, es porque no se ha arrepentido. Por poner eso, ¿no? Porque ya he dado muchos ejemplos para no repetirlos. Entonces, hasta aquí varón, hasta aquí mujer que me estás escuchando, estas son las señales contundentes que se perciben, que uno se da cuenta que verdaderamente estamos ¿qué? Arrepentidos. Porque ¿qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Y de ahí, ¿qué es arrepentimiento? Una reforma en el carácter y por ende en la conducta. Y quien verdaderamente ya cambió de manera de pensar, ya reformó su conducta, ¿qué es lo que sigue? Tiene evidencias, tiene señales, marcas contundentes que ese hombre y esa mujer es que una criatura nueva, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vean, se sabe, está el versículo más que el pastor. Amados, yo ayer le di una enseñanza a sus jóvenes sobre ser sabios. Yo les dije, ser sabio no es saber, el sabio es el que experimenta la palabra de Dios. Yo les dije todavía, los reto, busquen en Google, pónganle ahí, ¿quién ha sido el hombre más sabio de la tierra? Y les va a aventar un montón de información, les va a decir, Salomón. Yo les digo, mentira, ¿que no tuvo 1000 mujeres Salomón? A ver, ¿qué sabio va a ser? ¿Que no era un borrachales? A ver, ¿qué sabio era? El que Dios tuvo misericordia y le dio mucha argumentación justa, equitativa, eso no hizo a Salomón sabio. Sabio te hace a ti y a mí que practicamos lo que dice la Escritura. Entonces, estas son señales contundentes que no se pueden rebatir, que somos verdaderamente gente arrepentida.
Por ejemplo, alguien que en el mundo, cuando no era cristiano, un día salió en la madrugada, medio crudo, medio drogado, y vio un carrito ahí, lo vio y dijo, ay, trae un buen, ¿cómo se llamaban lo que usaban antes los carros para oír música? Un estéreo. Y usted fue ese varón o mujer, abrió el carrito y se robó el estéreo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Digo, si está arrepentido. Digo, si todavía tiene el estéreo, ¿verdad? Si no es que lo remató por 20 pesos por ahí, por una caguama, yo qué sé. Si tiene usted todavía el estéreo, es llegar avergonzado, ruborizado. Señor, ¿sabe qué? Hace como 20 años yo le robé el estéreo. Lo más seguro es que ese hombre le va a decir, ya para qué lo quiero, mira, ahora traigo uno, ¿no? Que está aquí conectado a Bluetooth, ¿cómo se llama? Ayúdenme los internautas de aquí, porque yo ya me quedé en el siglo pasado, ¿verdad? Yo me quedé en el autoestéreo, ya no sé ni cómo es ahora el asunto. Hasta te va a decir, te felicito mujer, te felicito hombre, porque viniste a decirme que tú me robaste el estéreo. ¿Me estoy dando a entender? Evidencias de qué, de que me arrepentí. Porque alguien que se arrepiente restituye, regresa a todo aquello con lo que hizo daño. El que nada más se queda chiflando en la loma y ha hecho un montón de maldades, pues no se ha arrepentido. Y escuche este principio, es para usted y es para mí. Morir al pecado es la vida del arrepentimiento. Se lo vuelvo a decir, morir al pecado es la vida del arrepentimiento. ¿Sí se entiende esa frase? Yo morí al pecado, Dios me sostiene ahora. Jamás he sido un adúltero, jamás he sido infiel a mi esposa, nunca. ¿Me doy a entender? A mí antes me gustaba mucho el 2 de bastos. ¿Sí sabe lo que es el 2 de bastos, ¿verdad? Veo un billete de a 500 medio mal parado y véngase para acá, ¿no? O cualquier otra cosa. Jamás volví a robar, nunca. Mucho menos jamás volví a decir malas palabras. Y vaya que a mí tenía un lenguaje bien florido. Me invitaban a los funerales. ¿Sabe por qué me invitaban a los funerales? Porque yo le ganaba a Polo contando chistes. ¿Sí sabe de qué estoy hablando, verdad? Un día yo fui a un show de Polo, quedé hasta aquí de tanta grosería. Entiéndalo, cuando yo no era cristiano. Y yo le ganaba. Y en los funerales, 2, 3 de la mañana, ¡ah! Otro Arturo, otro. No, hombre, yo era el centro de atención. Y ahí les va, ¿y qué le dijo la vaca acá? ¿Se acuerdan del Pepito del último? Y ahí estaba yo. ¿Quién me quitó lo grosero? Y le puedo seguir diciendo. Repito, mi vida no es doctrina. La doctrina ya se la enseñé, lo que dice la palabra. Pero le doy testimonio, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, amiga que está aquí. El que se arrepiente ya no regresa. Cae en algunas cosas, pero ya nada que ver con lo que hacía, que dañaba mucho a la sociedad, a su familia, etcétera. Por eso le diré lo siguiente: quien se arrepiente le da la espalda a la lascivia, a la murmuración, a la mentira, al alcohol, a la traición. Es decir, un varón y una mujer que se arrepiente jamás regresa a la práctica de sus antiguos pecados. Finalmente, le pido de favor que haga lo siguiente, pero por favor hágalo. Examínese a fondo, de una manera muy seria, muy responsable. Examínese cuáles eran sus prácticas de pecados antes de venir a una iglesia cristiana. Examínese, por favor, cuáles eran sus prácticas de pecados antes de venir a una iglesia cristiana, y compárelas con si ahora que está en Cristo, continúa. Si ahora que está en Cristo, continúa. ¿Sí me doy a entender? Este es un favor que le pido y es un beneficio para usted. Porque quien tenía pecados, como ya los mencioné, no los voy a repetir,
pero viene a Cristo y continúa. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, le tengo que decir algo: usted no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, no hay ningún trato con Dios. Y si no hay ningún trato con Dios, pues en usted no hay salvación. Y eso es lo que más me duele, porque usted no va a vivir en el reino de los cielos a menos que usted se arrepienta. Concluyo donde inicié. San Lucas 13, versículos 1 al 5. San Lucas 13, versículos 1 al 5, Nueva Traducción Viviente. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían ¿qué? Sacrificios en el templo. ¿Sabe qué pasó aquí? Jesús estaba predicando y le llegan y le dicen: oye, Pilato hizo una matazón en el templo. Esto ha sucedido hoy en día, en diferentes congregaciones, que están ahí en sus reuniones celebrando su reunión como nosotros, y entran sicarios y hacen una matazón ahí. ¿Sí supo de la noticia de Ledwood? ¿Sí sabe? No voy a decir nombres de pastores. Es una congregación donde más o menos asisten como 35,000 personas cada reunión. ¿Sí sabe, verdad? Son como 35,000 personas ahí en esa congregación. Pues antes que empezara el servicio a los latinos o los de habla hispana, porque en la mañana tienen su servicio que también está a reventar solamente con estadounidenses o que hablan inglés, pero su reunión con latinos inicia a las 2:30 de la tarde. Me dan ganas de cambiarlo a esa hora, ¿cómo ve? 2:30 de la tarde. Y resulta que entró una señora, no sé si era un niño o niña, entró con abrigo, pues allá en ese tiempo estaba haciendo frío. Están ahí en Houston, Texas, ahí está esa congregación. Y entró con un rifle calibre 12. Y cuando ya vio gente empezó a disparar. Por la bendita gracia de Dios, ahí se reúnen policías de alto nivel. En ese momento los policías estaban ahí pues como congregantes, pero no dejaron su arma de cargo en el vehículo. La llevaban. Fíjense la soberanía de Dios. Entonces cuando vieron que la mujer empezó a disparar, esto le dispararon y la mataron. ¿Por qué estoy narrando esto? Porque esto pasó aquí. Llegaron, estaban los judíos ofreciendo sus animalitos en sacrificio y asesinaron a más de 18 personas. Entonces por eso dice pues que se mezclaron la sangre de ellos con los sacrificios. No es que, ¿cómo lo digo? No es que las personas los pusieron en el lugar del sacrificio, no, sino que al asesinarlos, yo no sé si con espadas, no sé, la sangre de ellos salpicó los sacrificios. ¿Me estoy explicando? Estoy diciendo todo esto para darme a entender mucho mejor cómo voy a cerrar esta conferencia. Entonces Jesús, alguien le dio la noticia y les dice en el versículo 2 a quienes lo estaban escuchando: piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea. Porque a veces usted y yo tenemos esa idea. Entraron a esta congregación y mataron. Ah, sí, pues ve lo que les predican. No, pues es que son bien pecadorzotes. Espero que ninguno de aquí haya dicho eso. Pero generalmente eso se dice de congregantes de estas congregaciones. Si lo dijo, arrepiéntase por favor. Porque a veces nos vamos por ahí. No. Entendamos por favor bien el mensaje de este día. No. Usted y yo debemos dar evidencias de arrepentimiento. Y el que está arrepentido, arrepentida, no juzga, no critica. Al contrario, ora. Cuando yo me enteré de ese asunto en Houston, Texas, yo empecé a orar. O sea, no me interesa si no es de mi asociación religiosa, no me interesa. En Cristo somos un cuerpo, no dos, no tres. Y no me interesa si no están haciendo bien su trabajo los líderes. Ese es asunto de ellos. Pero mi corazón tiene compasión, tiene misericordia. Cuando yo me enteré, no hombre, hasta se me heló el cuerpo. Señor, por favor, ten misericordia de sus pastores, los músicos. Iba a empezar el servicio. Ellos tienen un grupazo de alabanza, gloria a Dios por el nuestro. Cuando digo un grupazo, es que son muchos. Tienen sax, trombón, tienen violines, tienen piano, tienen teclados, trompetas. O sea, a mí como me gustaría. No sé si el hermano Eligio quiere tocar la trompeta.
Sí, el hermano Morán, el saxofón, no sé, ¿verdad? Los más jóvenes de esta congregación. El hermano Betito ahí en las tumbas, ¿no? Y hacemos aquí un ruidero impresionante, bien ordenado, para exaltar todavía con más júbilo a nuestro Dios. Porque para mí, no sé, para usted, la alabanza debe ser ruidosa, ¿sí o no? La alabanza debe ser ruidosa. Pero bueno, dejémonos de sueños guajiros y vámonos a lo que dice la palabra. Y Jesús le dijo a estos religiosos: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? ¿Y qué les dice Jesús a ellos? De ninguna manera. Y ustedes también, vean cómo les dice: perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque el que se arrepiente, ¿hacia dónde va? A Dios. Imagínense que yo me arrepiento y ahí no más. No, seguiría pecando. Versículo 4. Y piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Dónde estaba la torre de Siloé? Estaba en un lugar donde había un charco de agua, y cuando descendía un ángel del cielo, el que tenía una enfermedad se metía cuando llegaba el ángel y sanaba. Vea dónde murieron. Gente piadosa, gente temerosa de Dios, gente que esperaba en Dios. Y ahí estaban esperando que bajara el ángel del Señor para que se metieran y sanaran. Y el ángel no bajó, les cayó la torre encima y murieron. Y de aquí a veces decimos: es que esos eran bien pecadores, por eso se cayó la torre. No, amados, no es así. Vean lo que les dice Jesús. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Jesús les vuelve a decir: no, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también, ¿qué? Perecerán. Y este dictamen de Jesús, que es Dios, también es para usted y es para mí. También es para mí. Si yo nada más estoy aquí de hipócrita, de falso, diciendo que yo no hacía y lo hago, yo también me voy al infierno, hermanos. ¿Qué creen, que por predicar ya? No. Eso deben entenderlo los servidores de esta congregación y de toda congregación. Si un servidor, alguien del grupo de alabanza, ujieres, no sé, siguen pecando, eso no te lleva al cielo. Lo único que te lleva al cielo es que estás dando evidencia que te has arrepentido. Nada más. Este trabajo que hacemos es porque Dios quiso darnos esta oportunidad. Le plació confiarnos estas posiciones. Pero nada más. Pero si seguimos pecando, con todo y batería, con todo y bajo, con todo y micrófono, me voy al cielo. Es más, el Señor va a decir: quítenle el micrófono, porque aquí ¿para qué lo queremos? Con Él basta para que siga ardiendo la leña aquí. ¿Me doy a entender? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias porque en tu bondad, y solo tu bondad, Señor, nos permite, Señor, estar aquí. No sé cuántos le damos gracias a Dios, porque hoy Él nos trajo a la congregación. Si tú le das gracias o tú reconoces que Dios te trajo aquí, y si tú gustas, yo te animo a que le des gracias. Señor, te doy gracias por haberme traído a este servicio. Gracias porque me has hablado de una manera muy clara, muy contundente y clara, que si yo soy una persona, un varón, una mujer, independientemente de mi edad, que continúo en mis pecados, un hombre o una mujer que sigue robando, mintiendo, consumiendo alcohol, viviendo en unión libre, no sé, me has hablado con contundencia, Señor, que si yo soy ese hombre, esa mujer, eso me incluye a mí también. Es porque no me he arrepentido. Porque el que está arrepentido, hombre y mujer que está arrepentido verdaderamente, ha dejado atrás su vida de pecado. Comenzó con un cambio de manera de pensar, estudia tu palabra, escudriña tu palabra, y de ahí brota la convicción de reconocerse como pecador. Y de ahí brota la convicción de decir: no quiero más saber de estos pecados. Y corre a ti, corre a la cruz, se refugia en el Cristo crucificado, se empodera en el Cristo resucitado,
y así vive una vida en santidad. La vida cristiana es una vida en santidad, separada de todo pecado y consagrada a Dios. Separada de todo pecado y consagrada a Dios. Si usted todavía no se arrepiente, espero se haya comprendido este mensaje. Si usted no se arrepiente aún, yo le animo a que usted, si no se quiere poner de pie, lo respeto, sentado le diga al Señor: Señor, visítame. Padre, visítame. Visítame, Señor. Visítame. Visítame, Señor. Visítame. Si tú no me convences de que soy un pecador, si tú no me convences que lo que estoy haciendo te ofende, quebranta tus mandamientos, si tú no me convences que necesito dejar mis pecados, Señor, que necesito dejar mi vida de pecados, no voy a poder. No voy a poder. Yo soy muy orgullosa, muy orgulloso. Yo justifico mis pecados, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Perdóname, Padre. Perdóname. Ayúdame. Ayúdame. Quiero tu salvación. Quiero tu salvación. Ya no quiero vivir así. Mis pecados solo me han acarreado multitud de vergüenzas, enfermedades, quebrantamientos financieros. Estoy mal en mi casa, en mi trabajo. Por favor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor. Trae tu salvación a mi vida. Alúmbrame los ojos de mi entendimiento. Hazme un hombre, una mujer que hoy mismo caiga de rodillas delante de ti y te diga: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra mis padres, he pecado contra mi esposa, contra mis hijos, he pecado en la empresa donde yo trabajo. Ayúdame, Señor. Necesito tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Gracias, muchas gracias por tu misericordia. Gracias por compadecerte de mí en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero haya sido de bendición la reunión. Ese es mi único anhelo, haberle podido servir con este servicio y conferencia. Les amamos mucho, les damos un fuerte abrazo a todos. Y como usted ya sabe, si en algo más podemos servirles, aquí estamos todavía un tiempo más. Si necesita regresarse a casa, tenga mucho cuidado con el sol. Nos recomiendan mucho ahorita las autoridades exponerse mucho al sol por muchas cosas. Entonces, cuidémonos, amados hermanos. Y si gustan, el miércoles continuamos con otra reunión. Coma rico y disfrute lo que queda del día.